Y en esta mañana estamos cumpliendo un compromiso que contrajimos la semana pasada. Voy a presentar nuevamente al pastor Joe Owen, que es el director para Latinoamérica de Respuestas en Génesis, con asiento en Estados Unidos y ahora va a tener en México. Así ¿Cierto? es, así es, Así si es. me permite. Muchas gracias por asistir nuevamente con nosotros para seguirnos enseñando. Gracias a usted por este gran No, privilegio. para nosotros Sí. muy importante, pastor, porque así aprendemos. También es. nuestro público televidente es un público cautivo. Ya por más de 26 años que estamos en el aire, gracias a Dios. Amén, amén. Donde Él abre, nadie cierra, y donde Él cierra, nadie abre. Así es, Ya. así es. Bueno, así pasó con el arca, ¿cierto? Sí, sí, eso. Noé así. dijo, lo que Dios cerró yo no lo puedo abrir, dijo. Y así va a pasar ahora. Dios va a cerrar la puerta y nadie va a poder entrar. Sí. Jesús es ahora nuestro arca, nuestra arca de Exactamente. salvación. Solamente hay una puerta en el arca y una puerta a la salvación. Exactamente. Jesús. Y Sí. por eso en nuestro pasaje dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Así es. Porque los que entraron y salieron del arca de Noé encontraron pastos. Pues. Así es. Amén. Sí. Bendito el Señor. Gracias por habernos hecho hijos suyos. Amén, amén. Pastor Joe, yo quiero que por favor enseñe a la congregación y ¿cuántos años tiene la Tierra en este momento? Porque Pues, algunos hablan de millones de años Sí. y le echan la culpa al carbono 14. Sí, muy, muy interesante. Cuando yo leo los padres de la iglesia, como Agustín, como Clemente de Roma, yo veo que ellos tenían que luchar en contra de los que tienen una cosmología de los griegos en su tiempo. Y ellos mostraban cómo las escrituras enseñan la verdad acerca del orígenes. Y ahora en nuestro tiempo estamos bajo otra influencia, pero no es la cosmología griega, sino es la filosofía del naturalismo. La filosofía del naturalismo es la filosofía más dominante en nuestros días y ha tomado muchos campos de la ciencia, nuestros medios y también nuestros colegios. Y es una idea que enseña que no hay un creador, no hay un diseñador, todo parece ser diseñado o creado como una ilusión, pero realmente el héroe que hace el milagro es el tiempo. Y todo se basa en tiempo. Eso es evolución entonces. Sí, y el trasfondo, el respaldo de la evolución es el tiempo en el naturalismo. Incluso dijo Carl Sagan, quien hizo de Cosmos en los 80s, es que el cosmos es todo lo que fue una vez y todo lo que será. En alguna vez. Solamente existe el cosmos y el tiempo es lo que dio todo eso. Y es por eso que se hizo una línea de tiempo que se enseña a nuestros hijos desde niño de la evolución de miles de millones de años para todo. Y creen que incluso el universo tiene 13.8 mil millones de años porque no han podido explicar todo el detalle del universo sin un creador. Entonces, si sumas miles de millones de años, creen que eso es lo que hace el milagro para hacer eso. Pues, ¿cuánto tiempo tiene la Tierra? Pues el mundo secular cree que alrededor de 3 a 3.5 mil millones de años. Pero si nosotros leemos la Biblia, porque la Biblia no necesita naturalismo, no necesita que el tiempo haga milagros, porque Dios, el Creador, es quien hace milagros. Lo determinó. Sí, y Él lo determinó con el poder de su palabra. Exacto. Y si nosotros vemos que en Génesis 1, que Adán fue creado cuando el universo había cumplido 5 días, porque Adán es creado en el 6º día. Y desde Adán podemos seguir la genealogía desde Génesis 5 y Génesis 11, y luego mirando hacia atrás con Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, si unamos todas las genealogías, vemos que tenemos una genealogía desde Adán, creado en el 6º día de la creación, hasta Jesús. Y esos son alrededor de 4,000 años. Pero desde Jesús, nosotros hoy estamos en el año 2017. Después de Jesús son aproximadamente 2,000 años. Y eso nos da con la cronología bíblica una fecha de alrededor de 6,000 años, alrededor de allí. Ya. Y eso es muy chocante, pero no es porque contradice la ciencia.
es porque contradice los cimientos de la evolución. Pastor, súper interesante lo que está diciendo para conocimiento y crecimiento de nuestro pueblo cristiano evangélico, y también puede ser para las personas que no son cristianas y están aprendiendo cultura bíblica, ¿cierto? Podría determinarse que en los seis días que Dios hizo la creación, porque el séptimo descansó, ¿eran cronológicamente como los días que hoy día tenemos o pasaba mucho tiempo entre un día y otro? Muy buena pregunta, porque la palabra en hebreo yom, que para día, puede tener alrededor de 3 o más significados, y el contexto siempre nos dice cuál. También en castellano decimos en los días de mi abuelo. No estamos hablando de 2 o 3 días de 24 horas, estamos hablando de un periodo indeterminado de tiempo. Y luego la Biblia también usa de yom, día, como de 24 horas, y también la porción de luz. Manejamos en el día, no en la noche. Cierto. Esos ya días de como 12 horas más o menos donde uno vive de acuerdo al Ecuador. Pero el contexto siempre nos dice. Y el contexto de Génesis 1, que dice número, tarde y mañana, es solamente para días de 24 horas. Pero si nos queda la duda, hay 2 cosas que nos salen de eso. Número 1 es Éxodo 20:11. Éxodo 20:11, el mismo autor Moisés, inspirado por Dios, mira hacia atrás a Génesis 1 y él dice que Dios creó todo lo que hay en los cielos y en la tierra y todo lo que en ellos hay en 6 días. Y él utiliza la palabra plural para yom allí. Y en ninguna parte de todas las escrituras, la palabra yom en plural significa algo más que no sea 24 horas. Y la segunda parte es que Jesús lo responde. Jesús creía que eran días regulares, no épocas de tiempo. Porque Jesús en Marcos dice, ¿no has leído que desde el principio de la creación Dios los creó varón y hembra? Pues Él es el creador. Y Él mirando así en el túnel del tiempo hacia atrás, lo que separa en el principio y la creación de Adán y Eva son 5 días o son 5 épocas de millones de años. Pero si es que significaría eso. Pero Jesús mirando hacia atrás en el túnel del tiempo, Él dice que tú no has leído a los fariseos que Dios los creó varón y hembra desde el principio de la creación. En el principio de la creación no puede tener millones de años entre ahí en la creación de Adán y Eva o Jesús se hubiera equivocado. Y Jesús no se equivoca. No. Pero el problema más grande allí también es que si hay millones de años en Génesis capítulo 1, número 1, nunca ha sido una enseñanza de la iglesia. Nunca, hasta en los últimos 200 años. No hay ningún padre de la iglesia que enseñaba eso. Agustín, incluso los que creen que era alegoría en el Antiguo Testamento, Orígenes, también decía que el mundo para su día tenía mucho menos que 10,000 años. Agustín dijo que la Tierra tiene menos de 6,000 años. Así que nadie creía en épocas de tiempo hasta lo más reciente. Y en los más recientes, bajo la presión eso fue bajo presión de los evolucionistas para que la iglesia se mantuviera relevante. Decían que tuviéramos que adoptar algo de su cosmovisión en la iglesia. Y es por eso que empezaron a interpretarlo así. Pero si hay millones de años en Génesis 1, nos queda una pregunta. Esas capas de roca que vemos alrededor de aquí, estamos por encima de esas capas ahorita. Claro. Si esos se formaron a través de millones de años en vez del diluvio, hay un problema. Están llenos de fósiles, de cosas muertas. Eso colocaría a la muerte en Génesis 1 antes del pecado del hombre en Génesis 3. Y eso ya es introducir la muerte antes de la caída. Y también en esos fósiles hay espinos y cardos fosilizados aquí abajo de nosotros. Claro. Si eso es a 3 millones de años, entonces Dios no creó espinos y cardos en eso es petróleo. Sí, ese petróleo. Pero los espinos y cardos ahí tenían que ser producidos en Génesis 3, porque es cuando Dios creó espinos y cardos debido a la caída, no en Génesis 1, a través de millones de años. Exactamente. Y ese Eso petróleo, fue como castigo con la maldición. Sí, y ese petróleo es de las plantas y animales del diluvio, bajo tanta presión
geológica. ¿Hubo millones de años en Génesis 1 o hubo un Días. diluvio? O hubo un diluvio en Génesis 6 al 9. Uno de los dos. Tuve un debate con un hermano, y son hermanos en la fe, los que creen en los millones de años, hace 4 semanas. Y él decía millones de años. Y yo le dije, ¿hubo un diluvio? Y él dijo, no. No, Porque él sabe que si pones a millones de años en Génesis 1, el el diluvio registro desaparece. ya no hay diluvio, porque uno de los dos hizo las capas de rocas, el diluvio o millones de años, no ambos. Qué tremendo, ¿ah? ¿Cómo estamos aprendiendo, pastor? Sí. Y en relación a lo que decía recién usted, que era un tiempo, Isaías fue el que dijo en los días del rey Usías, ¿cierto? O sea, ahí no se refería a un corto periodo, sino que a un periodo grande, Sí, ajá, ¿cierto? Así es. Pero no, él en español decimos en los días, pero en el hebreo es en el día, es el singular, aunque es un periodo de tiempo. Claro, es un Siempre periodo que de es en tiempo. plural el hebreo, días, solamente es de 24 horas. Solamente cuando lo traducimos en el día de rey Usías al castellano decimos días y lo ponemos en plural, por eso no va de acuerdo con esa regla. Así que para decir un periodo en hebreo dicen en singular, en el Yom, día de rey. el yón. Ajá. Pero en el plural solamente se utiliza para periodos de 24 horas en toda la Biblia. Vamos a invitar Sí. a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, las siempre lindas enseñanzas de Puntito, y seguimos aprendiendo en esta entrevista testimonio con el pastor Joe Owen.